Vostra grazia, Vuestra gracia, venerati fratelli, venerados hermanos, cari monaci, monache queridos camaldolesi, monjes y monjas cari fratelli e camaldulenses, sorelle. queridos hermanos y hermanas. E per me motivo di grande gioia Es para essere mí un oggi motivo in de questa gran basilica alegría di San estar Gregorio aquí hoy en esta al Celio basílica de San per Gregorio la al solenne Celio celebrazione por la solemne vespertina celebración nella memoria del vespertina en la transito memoria di San del Gregorio tránsito de Magno. San Gregorio Magno. Con voi, cari Con fratelli e vosotros, sorelle queridos della hermanos famiglia y hermanas de la camaldolese, familia camaldulense, rendo grazie a doy Dio gracias a Dios per 1000 anni por dalla los 1000 fondazione años de del la Sacro fundación Eremo di del Camaldoli Sacro Eremo de da parte di Camaldoli San Romualdo. por parte de San Romualdo. Me alegro vivamente della Me alegro presenza vivamente de la in questa presencia particolare en esta particular circostanza circunstancia de su gracia, el doctor Rowan Williams, arzobispo a de lei, caro Canterbury. fratello in Cristo, A usted, a querido ciascuno di voi, hermanos cari en monaci e Cristo, y a monache, cada e uno a de tutti i vosotros, queridos presenti, monjes y monjas, rivolgo il mio a todos los cordiale presentes dirijo saluto. mi cordial saludo. Abbiamo ascoltato due brani Acabamos di de San escuchar Paolo. dos relatos, Il primo, tratto dalla relatos de San seconda Pablo. El lettera ai primero extraído de la Corinzi, segunda carta a los è Corintios particolarmente in sintonia es particularmente con en il tempo sintonía liturgico con el tiempo che stiamo litúrgico que vivendo, estamos la viviendo, Quaresima. la Cuaresma. Esso infatti contiene Ello en efecto l'esortazione contiene la dell'Apostolo exhortación del ad apóstol approfittare a del aprovechar el momento favorable per accogliere la para grazia acoger di Dio. la gracia de Dios. Il momento El favorevole, momento favorable quello es in naturalmente cui Gesù aquello Cristo è venuto en el que a Jesucristo rivelarci ha e venido donarci a l'amore di revelarnos Dio y a per donarnos noi el amor de Dios con la sua para nosotros, con su encarnación, pasión, morte e risurrezione. muerte y resurrección. Il giorno della salvezza El día de è la quella salvación realtà es aquella che San realidad Paolo chiama que in un San altro Pablo luogo llama en otro la lugar pienezza dei la tempi. plenitud de los tiempos, Il momento in cui Dio el momento en el que Dios, entra in modo del encarnándose, tutto singolare entra en manera nel del todo tempo singular en el e lo tiempo riempie y lo llena con la sua grazia. con su gracia. A noi spetta dunque A nosotros accogliere corresponde, por questo tanto, dono acoger che este don, Gesù stesso, que es Jesús la mismo, sua persona, su persona, la sua parola, su palabra, il suo Santo Spirito. su Santo Espíritu. Inoltre, Además, siempre en la primera lectura que hemos escuchado, San Pablo nos habla también de sí mismo y de su apostolado, de cómo él se esfuerce para ser fiel a Dios en su ministerio, para que ello sea verdaderamente eficaz y no sea, sin embargo, un obstáculo para la fe. Estas palabras nos hacen pensar a San Gregorio Magno, al testimonio luminoso que dio al pueblo de Roma y a la Iglesia entera con un servicio irreprochable y lleno de celo por el Evangelio. Verdaderamente se puede aplicar también a Gregorio aquello que Pablo escribió de sí mismo. La gracia de Dios en él no ha sido en vano. ¿Es esto en realidad el secreto para la vida de cada uno de nosotros? Acoger la gracia de Dios y decir sí con todo el corazón y con todas las fuerzas a su acción. Este es el secreto también de la verdadera alegría y de la paz profunda. La segunda lectura había sido extraída, sin embargo, de la carta a los colosenses. Son las palabras siempre tan profundas por su afinado espíritu pastoral que el apóstol dirige a los miembros de aquella comunidad para formarlos según el Evangelio, para que cualquier cosa hagan en palabras y obras, lo hagan todo en el nombre del Señor Jesús. Sed perfectos, había dicho el Maestro a sus discípulos. Y ahora el apóstol exhorta a vivir según esta alta medida de la vida cristiana que es la santidad. Puede hacerlo porque los hermanos a los que se dirige son elegidos por Dios, santos y amados. También aquí a la base de todo está la gracia de Dios. Se encuentra el don de la llamada, el misterio del encuentro con Jesús vivo. Pero esta gracia pide la respuesta de los bautizados. Pide el compromiso de revestirse de los sentimientos de Cristo, ternura,
bondad, humildad, mansedumbre, magnanimidad, perdón recíproco y sobre todo, como síntesis y corolario, el ágape, el amor que Dios nos ha donado mediante Jesús y que el Espíritu Santo ha esparcido en nuestros corazones. Y para revestirse de Cristo es necesario que su palabra habite entre nosotros y en nosotros con toda su riqueza y en abundancia. En un clima de constante agradecimiento, la comunidad cristiana se nutre de la palabra y hace subir hacia Dios como canto de alabanza a la palabra que Él mismo nos ha donado. Y cada acción, cada gesto, cada servicio viene cumplido en el interno de esta relación profunda con Dios, en el movimiento interior del amor trinitario que baja hacia nosotros y vuelve a subir hacia Dios, movimiento que en la celebración del sacrificio eucarístico encuentra su forma más alta. Esta palabra ilumina también las gozosas circunstancias que nos ven reunidos aquí hoy, en el nombre de San Gregorio Magno, gracias a la fidelidad y a la bondad del Señor. La congregación de los monjes camandulenses de la Orden de San Benito ha podido recorrer 1000 años de historia, nutriéndose diariamente de la palabra de Dios y de la Eucaristía, así como les había enseñado su fundador San Romualdo, según el triplex bonum de la soledad, de la vida en común y de la evangelización. Figuras ejemplares de hombres y mujeres de Dios, como San Piero Damiani, Graziano, el autor del decreto, San Bruno di Querfurt y los 5 hermanos mártires, Rodolfo I y II, la beata Gherardesca, la beata Juana d'Abagno y el beato Paolo Giustiniani, hombres de ciencia y de arte, como Fra Mauro el cosmógrafo, Lorenzo Mónaco, Ambrogio Traversari, históricos ilustres como los analistas camandulenses Juan Benedicto Mitarelli y Anselmo Costadoni, excelentes pastores de la Iglesia, entre los cuales emerge el Papa Gregorio XVI, han mostrado los horizontes y la gran fecundidad de la tradición camandulense. Cada fase de la larga historia de los camandulenses ha conocido testimonios fieles del Evangelio, no solamente en el silencio y en la soledad y en la vida común compartida con los hermanos, sino también en el servicio humilde y generoso hacia todos. Particularmente fecunda ha sido la acogida ofrecida por las hospederías camandulenses. En los tiempos del humanismo florentino, los conventos camandulenses han acogido las famosas disputaciones, a las cuales participaban grandes humanistas como Marsilio Ficino y Cristoforo Landino. En los años dramáticos de la Segunda Guerra Mundial, los mismos claustros han propiciado el nacimiento del famoso Código de Camanduli, una de las fuentes más significativas de la Constitución de la República Italiana. No fueron menos fecundos los años del Concilio Vaticano II, durante los cuales maduraron entre los camandulenses personalidades de gran valor que han enriquecido la congregación y la Iglesia y han promovido nuevos nacimientos en los Estados Unidos de América, en Tanzania, en India y en Brasil. En todo esto era garantía de fecundidad el apoyo de monjes y monjas que acompañaban las nuevas fundaciones con la oración constante, vivida en el profundo de su reclusión, alguna vez hasta el heroísmo.
Il 17 settembre El 1993, 17 de septiembre de il Beato Papa 1993, Giovanni el Beato Paolo Papa Juan Pablo II, incontrando i monaci nel encontrándose sacro con eremo los di monjes en el Camaldoli, sagrado Eremo de commentava il Camaldoli, tema del loro comentaba imminente el capitolo lema de su generale, inminente capítulo scegliere la general, speranza, elegir la scegliere il esperanza, futuro, elegir el con futuro, queste con parole. estas palabras. Scegliere la Elegir la speranza esperanza y el futuro significa, in ultima analisi, en último análisis, scegliere Dio. elegir a Dios. Significa scegliere Significa Cristo, elegir a Cristo, speranza di ogni esperanza uomo. de todo hombre. E aggiungeva, Y añadía, cioè avviene in particolare esto avviene in en quella forma di particular vita en aquella forma che de Dio vida stesso ha que Dios suscitato nella mismo Chiesa, ha ispirando evocado en la San Romualdo a Iglesia, fondare la inspirando famiglia a San benedettina di Romualdo a fundar Camaldoli, la familia benedictina con de la Camaldoli, caratteristica con la característica complementariedad di de eremo eremo y monasterio, vida solitaria y vida cenobítica, entre ellas coordinadas. Mi beato predecesor subrayó además que elegir a Dios quiere decir también cultivar humildemente y pacientemente, aceptando en efecto los tiempos de Dios, el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso, siempre partiendo de la fidelidad al carisma originario recibido de San Romualdo y transmitido a través de una milenaria y pluriforme tradición. Animados por la visita y por las palabras del sucesor de Pedro, vosotros, monjes y monjas camaldulenses, habéis continuado vuestro camino buscando siempre nuevamente el justo equilibrio entre el espíritu del eremo y el cenobítico, entre la exigencia de dedicaros íntegramente a Dios en la soledad y aquella de sosteneros en la oración común, como la de acoger a los hermanos para que puedan extraer de las fuentes de la vida espiritual y juzgar los acontecimientos del mundo con conciencia verdaderamente evangélica. Así vosotros intentáis conseguir aquella perfecta caritas que San Gregorio Magno consideraba punto de llegada de toda manifestación de la fe, compromiso que encuentra su confirmación en el lema de vuestro lema, Ego vobis, vos mi, síntesis de la fórmula de alianza entre Dios y su pueblo y fuente de la perenne vitalidad de vuestro carisma. El monasterio de San Gregorio al Celio es el contexto romano en el que celebramos el milenio de Camaldoli junto con su gracia, el arzobispo de Canterbury, que junto a nosotros reconoce este monasterio como lugar en el que ha nacido el vínculo entre el cristianismo en las tierras británicas y la Iglesia de Roma. La celebración de hoy es, por tanto, vinculada a un profundo carácter ecuménico, que, como sabemos, es ya parte del espíritu camaldulense contemporáneo. Este monasterio camaldulense romano ha desarrollado con Canterbury y con la comunión anglicana, sobre todo después del Concilio Vaticano II, vínculos ya tradicionales. Por tercera vez hoy, el obispo de Roma encuentra el arzobispo de Canterbury en la casa de San Gregorio Magno. Y es justo que sea así, porque precisamente desde ese monasterio el Papa Gregorio eligió a Agustín y a sus 40 monjes para enviarlos a llevar el Evangelio entre los anglos, poco más de hace 1400 años. La presencia constante de monjes en este lugar por un tiempo tan largo es ya de por sí testimonio de la fidelidad de Dios a su Iglesia, que somos felices de poder proclamar al mundo entero.
el signo Insieme porremo que davanti al santo juntos altare dove Gregorio pondremos stesso delante del santo celebrava altar il donde sacrificio Gregorio mismo eucaristico. celebraba el sacrificio Ci eucarístico. auguriamo Nos che resti non deseamos soltanto que permanezca no come solo ricordo del como nostro recuerdo incontro de nuestro fraterno, encuentro ma fraternal, anche come sino también stimolo como estímulo per tutti i fedeli, para todos los fieles, cattolici ed anglicani, católicos y anglicanos, affinché para que visitando a Roma visitando i a Roma los sepulcros sepolcri gloriosi gloriosos dei de los santi santos apóstoles y mártires apostoli e martiri, renueven l'impegno también el di compromiso pregare de costantemente orar e di constantemente operare y de per l'unità, obrar por la per unidad, vivere pienamente para vivir secondo plenamente quel según ut unum aquel sint ut che Gesù unum ha sint rivolto al que Padre. Jesús dirigió al Padre. Questo desiderio Este deseo profondo profundo che abbiamo la que gioia di tenemos la alegría de condividere, compartir, lo affidiamo lo alla confiamos celeste a la intercessione celeste di San intercesión Gregorio de San Magno Gregorio Magno e di San y de San Romualdo. Romualdo. Amen. Amén.